Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde, donde estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios, para sumergirnos en su rema, en su revelación, que son esos ríos de agua viva que el Espíritu Santo nos da. La palabra tiene como título de esta manera: la batalla puede verse igual, pero la estrategia no es la misma. Y la palabra la encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5. Y vamos a ver algunos versículos y lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta tarde. En este capítulo, David es finalmente ungido como rey, después de haber sido rechazado por mucho tiempo. Los ancianos de Israel reconocen finalmente a David como rey de Israel. Es más, le dicen: eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David por una sola razón: porque David había demostrado ser un líder hábil y poder dirigir a un pueblo. Gloria a Dios. Era David de 30 años. Este es un buen punto para meditación. La vida de David, verdaderamente nosotros tenemos que aprender a ver qué hay detrás de una persona, a saber qué verdaderamente ha sucedido con esa persona para poder entender lo que Dios ha hecho en cada una de las personas. Samuel lo había ungido cuando él tenía 15 años. Y él no tomó el trono hasta que tenía 30 años. ¿Qué pasó? David pasó 15 años en preparación para el trono de Israel. Él no fue simplemente y dijo: aquí estoy, tengo un llamado de pastor, o tengo un llamado de líder, o tengo un llamado al grupo de adoración, o tengo un llamado a guerra espiritual. Él no hizo todo eso. Él fue preparado 15 años, pasado y probado por el fuego para poder recibir el liderazgo de Israel. Él reinó en Hebrón y reinó en Jerusalén. El total, David reinó 40 años. Sus 15 años de preparación no fueron tan largos en comparación con su reinado. Dios usa una gran preparación. Escúchame bien, hermanas. Cuando se trata de realizar una gran tarea, Dios lo empezó a levantar con gran poder y honor. Pero hay algo notable aquí. Escuchen bien, hay algo notable. David tenía que seguir derrotando a sus enemigos. Y veamos lo que nos dice el versículo 17 y 18 del capítulo 5 de 2 de Samuel. Dice: David pelea contra los antiguos enemigos de Israel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos, todos sus enemigos, para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vinieron los filisteos y se extendieron. Escucha bien, amiga, escucha bien, hermana. El éxito de David trajo nuevos desafíos de afuera. Tu éxito, tu llamado, cuando Dios te levanta, va a traer nuevos desafíos sobre tu vida, va a traer nuevos desafíos en tus finanzas, va a traer nuevos desafíos en tu salud, porque el enemigo va a querer volver. Conforme Dios trabajó poderosamente en la vida de David, el diablo también se puso a trabajar y trajo oposición contra David. Entonces David lo buscaba para guía, era de bendición. Dios honra la dependencia de David, la dependencia nuestra a Él.
y a sus promesas y nos da las grandes victorias para nuestra vida. Y no hay enemigo que pueda contra nosotras y no hay filisteo que pueda venir contra nosotras, porque Dios nos da la victoria. En el versículo 20 al 21, David derrota a los filisteos en Baal Perasim. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corrientes impetuosas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. En la batalla de Baal Perasim, David derrotó a los filisteos con una fuerza arrolladora, como corrientes impetuosas. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos llevaron a sus ídolos a la batalla, pensando que los ayudarían a derrotar a los israelitas. Como David consultó y obedeció a Dios, David y sus hombres se deshicieron de ellos. Cuando Dios te da una victoria, amada mujer, cuando Dios te dice: sal a la batalla, derrotarás a tu enemigo. No sé cuál es tu enemigo en esta tarde, pero tu enemigo puede ser una enfermedad. Tu enemigo puede ser tus finanzas, que estás en escasez. Tu enemigo puede ser tu familia que te desprecia. Tu enemigo puede ser cualquiera de esas cosas. Pero cuando Dios te da la victoria, te la da completa. Y dejaron allí, imagínate, dejaron allí sus ídolos, los que ellos creían que les iban a ayudar. Porque nada puede contra ti cuando Dios ya te ha otorgado una victoria. En el capítulo 22 y 25, en el versículo 22 y 25 del capítulo 5 dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, escucha bien, el mismo enemigo, estrategia diferente de parte de Dios. Le dijo: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gebá hasta llegar a Getzer. Y consultando David a Jehová, después de la primera victoria sobre los filisteos, David fue lo suficiente sabio como para esperar en Jehová. Antes de la segunda batalla, es fácil decir en la misma situación: he peleado antes esta batalla. Quizás tú puedas ver una situación que ocurre en tu vida y tú dices: de esta manera la voy a hacer, voy a ir contra ese enemigo de esta manera. Y estoy hablando de enemigos espirituales, estoy hablando de una enfermedad, estoy hablando de una necesidad, estoy hablando quizás de muchas personas que vienen contra tu vida a acusarte, a levantar falsas acusaciones. Y quizás tú fuiste en un momento determinado de una manera a pelear esa batalla, pero hoy Dios dice: espera hasta que escuches el sonido en las copas de las balsameras. No te muevas hasta que yo te diga. Hay momentos, querida amiga, querida hermana, que estás en este lugar, que tú vas a escuchar a Dios decirte: ve a la batalla, anda, hacelo ya. Pero hay momentos donde Dios te va a decir: cállate y no hables. No te muevas, no hagas nada hasta que yo haga esto. Poderoso Dios. David siempre alcanzó la victoria cuando consultó y obedeció a Jehová. No subas, sino rodéalos. Dios dirigió a David de una manera diferente en esta batalla, incluso contra el mismo enemigo.
No todas las batallas son iguales, querida hermana. Quizás nos pudiéramos preguntar, ¿cómo es que ese tipo de indicaciones sobrenaturales nos ayudan? ¿Cómo es que algo tan sobrenatural puede pasar en la vida de David y no pasa en mi vida? Y muchas veces las razones por las cuales no podemos ver el poder de Dios sobrenatural es porque hemos perdido la comunión con Dios, porque ya no estamos orando como orábamos antes, porque ya no estamos ayunando como ayunamos antes, porque simplemente estamos cansadas, estamos fatigadas. Se nos hace ya largo el camino. Hemos peleado tantas batallas que verdaderamente nuestra armadura se ha desgastado. Y muchas veces nuestras fuerzas se han acabado. Pero aunque tú creas que es la misma batalla, de la misma forma, Dios siempre te va a dar la estrategia para vencer a tus enemigos. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. En la batalla de Refaín, esperó a que Jehová hiriera primero al campamento del enemigo. La señal de la obra de Dios fue un ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Algunos estudiosos declaran como las pisadas de los ángeles caminando sobre las copas de las balsameras. Harían ruido. Esa era la señal para pelear. Cuando el querubín de Dios fuera con ellos, cuando debía ir. ¿Quiénes pueden caminar a través de las nubes y volar por los aires? Dirigidos por el mismísimo gran capitán, caminando sobre las balsameras y así hacer ruido como con sus pisadas celestiales. Esto lo declara Charles Spurgeon. A la señal de que Jehová estaba en acción, David y sus tropas se apresuraron a la victoria. Este principio es verdaderamente incluso en nuestro caminar diario con Dios. Cuando sentimos que el Señor está en acción, debemos avanzar rápidamente y veremos una gran victoria en nuestras vidas. Debemos también en la guerra espiritual observar y saber cuándo y por dónde nos guía el Espíritu Santo de Dios. Cuándo debemos ir a la guerra y cuándo permanecer quietas. Cuándo hablar y cuándo callar. Hay algo maravilloso sobre la traducción de la versión en inglés en King James de esta palabra que dice, entonces te moverás. Se traduce como una versión, entonces tú te animarás. Cuando escuches que hay problemas, querida mujer, que no puedes avanzar más, que el dolor te está consumiendo, que tu matrimonio está en derrota, que tus hijos están en las drogas, que la enfermedad ha tocado tu cuerpo. Entonces, querida mujer, Dios te dice que te animarás. Te animarás a ti misma y declararás la victoria del Santo de Israel sobre tu vida. Cuando vemos el obrar de Dios sucediendo a nuestro alrededor, es como el sonido de las balsameras. El crujiente sonido debe despertarnos a la oración y a la devoción. Un tiempo de crisis o de tragedia es también como el sonido de las balsameras, querida amiga. El crujiente sonido debe despertarnos a la confesión y el arrepentimiento para nuestra vida. Dios quiere en esta tarde hermosa transformar tu vida y decirte que aunque el enemigo es el mismo, la estrategia la tiene Dios para ti y te la dará. Y hay tiempos de callar. La palabra de Dios dice, está quieta y conoce que yo soy Jehová, tu Dios.
que pelearé por ti. Dios peleará por ti mientras tú permanezcas callada. Hay un tiempo de guerrear, hay un tiempo de clamar, hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de dar gritos de júbilo, porque Dios te ha entregado al enemigo tuyo en tus manos. Hoy te bendigo en esta tarde hermosa. Declaro fuerzas nuevas sobre ti. Declaro que la gloria de Dios te llena en este momento y que tú nunca más serás igual. Y que a pesar de los procesos que estás viviendo, te levantarás y resplandecerás, porque Dios te ha entregado la victoria en tus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús.